Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Segunda República, auténtico portavoz del Partido Segunda República. Desde Buenos Aires, Argentina, por TLV1 le damos a todos la bienvenida. Adrián Salvucci. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Vamos a empezar a tocar algunos de los temas, ¿te parece? Me parece brillante. Los temas que vamos a tocar hoy tienen que ver con el Ara San Juan. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes son los que opinan seriamente sobre este tema de lo ocurrido? ¿Cuántos versos, cuántas cosas están transmitiéndose por los medios? También, ¿qué sostiene el proyecto Segunda República en relación al Ara San Juan? Otro de los temas, cambiemos. El oficialismo, queremos definirlo. ¿Dónde está? ¿En la derecha? ¿En la izquierda? ¿Es marxista? ¿No es marxista? Nos tiene realmente confundidos. Especialmente Rodríguez Larreta, el presidente de la República y todo el equipo que trabaja de diferentes partidos que conforman Cambiemos. También la socialdemocracia, la socialdemocracia internacional, ¿cómo incide? ¿Qué es lo que está imponiendo en el mundo y cuáles son sus personajes claves? También vamos a atacar un tema gravísimo que está sufriendo la Argentina e Iberoamérica en general, que tiene que ver sobre el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo operan y cómo funcionan los narcos en la Argentina? Ese tema. Y por supuesto recibimos la visita en la Argentina del presidente del Estado español, Mariano Rajoy. Vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Sí, empecemos, si te parece, Juan Manuel, con el Ara San Juan. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Ya son casi 5 meses. Increíble. El 15, en 5 días más van a ser 5 meses de la desaparición del Ara San Juan, un triste 15 de noviembre del 2017. Por supuesto, el gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes para desplazarlo de las noticias. Ahí Infobae, La Nación, TN, todos los medios han acompañado, se habla de cualquier otra cosa. Se nos tiró esta repugnante agenda abortista, que ahora está todo el mundo detrás de eso, lamentablemente. Y el Ara San Juan, un episodio que, a ver, tratemos de que la gente se olvide cuanto antes. Pero hay un muy interesante artículo que apareció en un sitio que es Geopolítica.ru, o sea, es un sitio en castellano, pero que es de la Confederación Rusa, donde un gran amigo nuestro, un gran amigo del PCR, un gran amigo de esta casa, TLV1, Toda la Verdad Primero, Miguel Barrios, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad del Salvador en Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica Intercontinental de Asunción del Paraguay, entre otras cosas, ha escrito junto con el coronel Carlos Pisolito, un experto en estrategia del ejército argentino, una suerte de recopilación que me gustaría si nos puede, esto salió el 6 de abril, hace pocos días, si Gladys nos puede leer unos tramos que creo que son importantes para volver a tener presente la gravedad de este tema del Ara San Juan, más allá de la desaparición física de la nave y de sus 44 mártires. Tremendo. La pérdida del submarino Ara San Juan es la tragedia naval más importante de la historia argentina en tiempos de paz. Incluso considerando las pérdidas sufridas en las guerras de Malvinas, cobra relevancia en función de los muchos y oscuros puntos de contacto entre esta pérdida y el mencionado conflicto. La dilucidación o no de las causas que produjeron esta pérdida tendrá graves consecuencias, tanto en el funcionamiento y en la evolución de nuestras fuerzas militares como en las mismísimas instituciones de la República. Lo que vamos a plantear es lo que metodológicamente se denomina una conjetura. Vale decir, un juicio que suponemos cierto, pero que aún no se encuentra ni puede ser demostrado. Nuestro nivel de certeza se moverá entre los límites de lo posible, lo que pudo lógicamente suceder, y de lo probable, lo que pudo más probablemente haber sucedido. Hipótesis 2, causas exógenas. A, ataque militar externo. Hay quienes sostienen que el submarino fue hundido por la acción directa de un submarino, buque o helicóptero antisubmarino perteneciente a la guarnición militar británica estacionada en las Malvinas. Si bien diversas imprecisiones por parte de la propia Armada y del ministro coordinador ponen dudas razonables sobre la verdadera misión, derrotero y ubicación del submarino al momento del incidente, algunas cuestiones dificultan la ocurrencia de un evento de estas características. A saber, la propia naturaleza de la lucha antisubmarina, dificultad para localizar el submarino y producción de muchos restos en caso de ataque exitoso, y el hecho que tal hundimiento solo podría haber sido ordenado por la máxima autoridad política de la Gran Bretaña, tal como ya ocurrió en situación de guerra con el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Sin embargo, la falta de prolijidad en el suministro de la información oficial
originada en el Ministerio de Defensa, sumado a otras circunstancias que no mencionaremos, pero que no hacen más que acentuar estas desprolijidades, nos llevan a elevar el nivel de ocurrencia de esta hipótesis. Bueno, te voy a decir, Juan Manuel, por qué elegí este tramo del espléndido artículo y análisis escrito por el amigo Miguel Barrios. Porque quizás acá en el PCR, porque somos una propuesta política, tendemos a ser muy vehementes, es verdad, me hago la autocrítica. Y me pareció muy oportuno recurrir a un hombre, un científico de la política, y este tramo me pareció tan bien armado porque dejen claro de que es una conjetura, no hay pruebas. Inclusive menciona Miguel Barrios que tendría que a lo mejor haberse encontrado una suerte de campo de restos o de lo que quedó del submarino. Es una posibilidad porque el submarino podrían haberlo hundido en su totalidad abajo el agua, pero de todos modos da esa opción y nosotros me pareció una forma de aportarle cierta no voy a decir cordura, pero sí cierto equilibrio a este análisis, porque el proyecto Segunda República sostiene que la probabilidad, como bien dice el doctor Barrios, es dentro del marco de las cosas que ocurrieron y del enjambre de ataques contra la Argentina, esta posibilidad de que fue hundido por los ingleses es la que es más probable y más plausible. No solo posible, como dice Miguel, sino también probable, porque recordemos, las Malvinas están ocupadas por los ingleses. Hay tratados de rendición ante los ingleses desde 1990 por Menem y Cavallo y todos los presidentes que vinieron después. Hay agresiones permanentes sobre Patagonia, que es el territorio apetecido, por parte de mapuches truchos. Hay la cuarta flota del Atlántico Sur de los Estados Unidos está pululando en toda la zona y la propia ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, Aguad, hace apenas unos meses estuvieron en Estados Unidos pactando que nos manden task forces, tal como usted escuchó. Fue la frase que usaron, una task force, parecida a la de los ingleses en 1982. El ejercicio Cormorán británico-chileno, que justamente hacían un ejercicio unas semanas previas de cómo rescatar un submarino perdido o hundir uno encontrado, le agregaría yo. Hay un destructor del Reino Unido que junto con un helicóptero chileno habría perseguido en los días previos al Ara San Juan, según algunas informaciones que se han filtrado desde la Armada Nacional. Hay militares israelíes pululando por la Patagonia disfrazados de mochileros. Hay agentes del Reino Unido que en forma ya descarada están operativos en la Patagonia, especialmente el señor Joseph Lewis, que se hizo construir una pista que les vendría muy bien a los ingleses ahí en el Bolsón, cerca de en Río Negro, y podría facilitar una eventual invasión, y este señor Joe Lewis, entre otras cosas, es íntimo amigo del presidente de la Nación. Está el Tratado Antártico, donde ya el sector argentino ha quedado reclamado por los británicos, que inclusive le han cambiado el nombre a Tierra de la Reina Isabel II. Claramente el Reino Unido se quedaron muy afectados por la guerra de 1982 y odian la profesionalidad tanto de nuestros aviadores como de nuestros hombres de la Marina, con lo cual es 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Yo acá pediría si por favor puede poner el director en pantalla la nota que le entregó el PCR, que le entregamos, inclusive los que estamos acá en el estudio en este momento, el día 1 de diciembre del 2017 al ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, y también al presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando concurrimos delante del Ministerio de Defensa para rendir, creo que fuimos los primeros, honores a los 44 mártires del Ara San Juan. ¿Nos lees un tramo, por favor, de esa nota del 1 de diciembre del 2017, Gladys? De nuestra mayor consideración, con motivo de la gravísima situación que hoy vive la nación argentina, consecuencia de la inexplicable e inexplicada desaparición del submarino Ara San Juan en aguas del mar argentino, el proyecto Segunda República, PSR, se dirige al señor ministro a fin de solicitarle adopte urgentemente todas las medidas necesarias consistentes en acciones en defensa del territorio nacional y la integridad de nuestra población, especialmente en la Patagonia argentina. Concretamente, solicitamos a usted que declare inmediatamente el estado de emergencia territorial. Se adjunta nota explicando en detalle el cúmulo sospechosamente coordinado de ataques contra la Patagonia surgidos en los últimos tiempos. Desde terroristas disfrazados de mapuches hasta el probable hundimiento del submarino Ara San Juan por fuerzas aeronavales anglo-norteamericanas en el mar argentino ante las costas de la Patagonia.
En la nota adjunta esbozamos un plan de emergencia nacional con 8 medidas interrelacionadas que permitirían viabilizar la emergencia territorial y que ponemos a su consideración. Bueno, como nosotros hacemos todo muy a pulmón en el PCR y nuestro sitio todavía no lo hemos podido actualizar con la asiduidad que nos gustaría, cualquiera de los que nos siguen, que quiera ver esa nota donde explicamos las 8 razones que nos preocupan enormemente y que justifican declarar la emergencia territorial, muy especialmente en la Patagonia, mándenme un mail a arsalbucci@gmail.com y le mando esta nota para que se divulgue entre toda la población, entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Urbi et Orbi. Urbi et Orbi, exactamente, porque en realidad, y con esto redondeamos, lo que queremos y vamos a hacer todo lo que sea necesario es que no nos olvidemos de los 44 mártires de Ara San Juan, que no nos olvidemos de esa tragedia que sigue enlutando a la patria y que no perdamos de vista que no fue un hecho aislado, que todas estas explicaciones de que el snorkel no andaba, que la batería estaba sulfatada, evidentemente no es lo que ocurrió, porque no es, como bien dice el doctor Barrios, ni remotamente lo más probable. Lo más probable que esto sí fue una acción de guerra. La continuidad de la guerra de Malvinas en el siglo XXI es el hundimiento del Ara San Juan. Mira, Adrián, nosotros como argentinos venimos siendo engañados desde la caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982. No solo el proceso de desmalvinización, que nos fue destruyendo, inclusive con el coraje en el cual se defendió la soberanía, sino el desprestigio que se generó sobre los que tomaron la determinación, sobre los países que acompañaron esta determinación, y después los acuerdos de Londres y Madrid de 1989 y 1990. Lo curioso es que desde entonces en adelante, por supuesto, haber declarado Inglaterra la nación más favorecida en términos de comercio, se rescata de 1826 el tratado que había firmado Rivadavia en su momento, presidente del siglo XIX, en el cual, denominado el primer presidente de Buenos Aires, porque ni siquiera fue de la República Argentina, en el cual se declaraba Inglaterra como la nación más favorecida. Se rescata ese tratado y se impone ese tratado en 1990. Por lo tanto, eso es lo que favoreció a no solo el Reino Unido, la Gran Bretaña, sino que se pone como elemento favoritista a todo el Commonwealth británico, que en el proceso de privatizaciones del gobierno de Carlos Menem, que fue una oleada que se dio a nivel mundial, o por lo menos en nuestros países, afectó a que todos nuestros recursos naturales se vendieran en valor cero, valor mínimo, particularmente a los países que apostaban la compra de ese patrimonio nacional, que se dio un valor irrisorio que no tenía nada que ver con la realidad de los costos reales. Más allá de todo, todos los gobiernos desde entonces eliminaron la posibilidad de hipótesis de conflictos. Todos los gobiernos, desde Carlos Menem, desde Raúl Alfonsín en adelante, lo que esta democracia nos regaló Margaret Thatcher, como ella misma lo dice, y lo repetimos incansablemente porque hay que tenerlo en la cabeza, que es la continuación en la Argentina de la política de Winston Churchill. Si no lo entendemos en eso, entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Vivimos en una hipótesis de conflicto que no es una hipótesis de conflicto, sino es un conflicto real. Tenemos conflictos reales. El conflicto real es que la guerra de Malvinas continúa en el siglo XXI y va a continuar el tiempo que sea por en cuanto Argentina se desintegre. Por eso, estos juegos que hace Gran Bretaña, especialmente el gobierno británico, es mover las fichas adueñándose y atropellando el interés argentino o la soberanía nacional argentina. Es la forma de atropellar. La forma descarada de atropellar es demostrar que la Argentina está totalmente indefensa. Y lo hacen muy bien, Juan Manuel, porque fíjate vos que en realidad los países, las personas y los países derrotados no tienen hipótesis de conflicto. Ya está, ya fui derrotado. El conflicto no existe porque están copados. Están copados. Por eso Inglaterra y Estados Unidos se las ha arreglado para que Argentina, desde Alfonsín a la fecha, esté siempre gobernada por una clase dirigente que asume la derrota, se siente derrotada. Entonces uno le pregunta a una clase dirigente derrotada, de Alfonsín a Mauricio Macri,
¿Tenemos hipótesis de conflicto? No, ninguno. Si estamos totalmente derrotados. No hay hipótesis de conflicto posible alguna. E incluso, porque acá hay un último bocado que vale la pena mencionarlo antes de ir al siguiente tema, que es el siguiente. El que sí puede llegar a generar una suerte de detonante militar, no sé si militar, espero que no acá, pero político y diplomático y también mediático, es Rusia, porque existen indicios claros de que Rusia sí pudo averiguar qué es lo que realmente ocurrió. A eso le tiene mucho temor y mucha preocupación a los ingleses, vamos a hablar de esto nuevamente en el bloque internacional, y justamente, este es el tema que tenemos que estar nosotros permanentemente alertas porque la última palabra de ninguna manera ha sido dicha. Y para aquellos trasnochados que dicen, sí, pero Putin son comunistas, parece mentira que todavía hay gente que no se enteró que el comunismo cayó en 1990 y que Rusia no es más marxista-leninista, para algunos que todavía no han tomado nota. Pero de esto vamos a seguir hablando. Y justamente, hablando del marxismo-leninismo, a veces me pregunto, uno diría, Mauricio Macri, cambiemos el PRO. No son marxistas, son la derecha liberal. Pero me pregunto a veces, ¿serán medios marxistas? Porque mira esta nota que salió en Infobae, y también en TN, salió en todos los medios. Vamos a leer un ejemplo del 4 de abril de este año, donde justamente para un gobierno cuyo Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en manos de una derecha liberal, sus autoridades parece que van a celebrar el 200 años del nacimiento de Carlos Marx. ¿Nos podés leer un tramito, por favor, Gladys? A 200 años del nacimiento de Karl Marx, el Goethe Institut y el Teatro Nacional Cervantes inician la temporada con una apuesta para conocer vida y obra del pensador alemán. Participan artistas y referentes de diversas disciplinas, con comentarios de escritos del propio Marx, performance sobre sus textos, diálogos marxianos, filosofía y música, tangos proletarios, proyecciones y publicaciones integran esta única jornada que abrirá la temporada 2018 del teatro en coproducción con el Goethe Institut. Durante esta acción, público y pensamiento podrán transitar sin solución de continuidad por todo el edificio. Participan Alejandro Katz, Felipe Piña, Beatriz Sarlo, Juan José Sebrelli, Darío Stanges-Rachberg, Rubén Schumacher y muchos más. Bueno, algunos de estos nombres, especialmente el de Beatriz Sarlo y el de Sebrelli, ya los vamos a volver a mencionar a medida que avanzamos en esto, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con, y lo trajimos a colación a propósito, porque uno diría, pero si el gobierno de Macri es de derecha, no se supone que tendría que andar celebrando el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx, y acá es donde entramos en lo que es la gran trampa de esta época moderna que vivimos, que es que estamos aprisionados por lo que nosotros llamamos la ideología de los bobos en este nuevo orden mundial, en esta época de la globalización, que es la socialdemocracia internacional, que marca los límites de una izquierda marxista o marxistoide y una derecha liberal usurera. Pedalean un poco por izquierda, pedalean un poco por derecha, confunden a los tontos y desatentos, y ellos son los que en definitiva, mimetizando el hecho de que son dos caras de una misma moneda, van abusando del poder para imponernos esta dinerocracia que hoy nos tiene tan atrapados. En Argentina, en Brasil también, en Perú, en distintas partes del mundo, la izquierda comete unos fraudes que son vomitivos. Los bolsos con kilos de euros, lo que hemos visto en Brasil con el Lava Jato, etc. Pero la derecha es un poquito más prolija. Los Panama Papers, los Paradise Papers. En ambos casos son hombres y mujeres que rinden tributo a las offshore, algunos en Panamá, otras en las Islas Seychelles, ambos en las Islas Caimán. Pero claramente son todos herederos de la Revolución Francesa, que, como decía el profesor de Maillet, fue una gran subversión masónica londinense. La igualdad, la fraternidad, la libertad, meramente formales. Nosotros a los democráticos los llamamos directamente los dinerocráticos. Es capitalismo de Estado, como tenemos con la izquierda, capitalismo privado, como tenemos de derecha. Ambos comparten un mismo concepto del dinero y del dinero como generador de interés. En eso están totalmente de acuerdo. Ambos comparten que el hombre es el centro de la vida del hombre, tiene que ser la economía y no lo trascendente. Ambos son internacionalistas, no lo olvidemos, en realidad están buscando la destrucción de las fronteras, y ambos, izquierda y derecha, identifican al Estado-nación soberano, el único instrumento que tienen los pueblos libres para defender el bien común de la mayoría y defender el interés nacional. Ambos declaran ese Estado-nación soberano como su enemigo número uno. ¿Qué te parece, camarada? Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con más de este tema en Segunda República.